municipalidad de José Cepaz, a través de la Secretaría de Educación, que conduce el profesor Mario Martínez, y a través de la Jefatura Distrital de José Cepaz, que coordina y conduce el inspector Adrián Martínez, hacemos esta presentación a través del doctor Mario Di Blasi Regner, doctor en Enseñanza de las Ciencias, director del Departamento de Materias Básicas, investigador en Educación Matemática de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad de Pacheco. El tema de hoy es enseñar matemáticas, hoy desafíos y oportunidades. Agradecemos también a la doctora Mabel Rodríguez por estar, también a todos quienes se están sumando y se van a ir sumando. No sé si está el licenciado, el inspector Gustavo Vallejos para dar una bienvenida. Gustavo. Sí, está Gustavo. Ok. Está silenciado, Gustavo. Ahora sí. Buen día a todos y a todas. La verdad que es un enorme gusto poder participar nuevamente en uno de los tantísimos encuentros que compartimos a lo largo de este complejo año, siempre con el norte puesto en la educación y siempre con la idea de capacitar, de encontrarnos, de crecer, de proyectar. No tengo más que celebrar y festejar que finalizando el año, cuando las instituciones, yo recién mientras hablaban ustedes miraba rápidamente mi resumen de WhatsApp y el del correo electrónico, y las escuelas están en 10.000 cuestiones en simultáneo. Aún así, ya me están mandando mensajes que se están conectando, que los espere unos minutos, que están entregando bolsones SAE. Digo, porque más allá de esta charla en particular, más allá de este encuentro enriquecedor, en este momento se están entregando bolsones con los que las familias van a pasar las fiestas, con los que van a comer, no solo en lo que resta de diciembre, sino también durante el mes de enero. Y quería poner en valor, si me permiten, en un minutito rápidamente, una amplia variedad de políticas públicas que se han puesto con el norte en reivindicar derechos en este complejo momento que atravesamos producto de la pandemia. Y no hablo desde el momento de hoy, no hablo particularmente del mes de diciembre, digo desde distintos sectores. Desde abril venimos trabajando fuertemente, desde la dirección de escuela, desde la gobernación en general, desde las políticas de nación. Recién estamos viendo un relevamiento de infraestructura. Digo, son muchas las cuestiones y no voy a ahondar en ello porque no tiene que ver con esta reunión en particular. Sí, lo que quería remarcar, y sí, la idea es que a pesar de todo, con todas las dificultades que atravesamos, nos seguimos encontrando porque queremos seguir creciendo, porque queremos seguir aprendiendo, porque queremos seguir apostando a lo que todos creemos y estamos convencidos que es la salida de una nación que pretende construirse como justa, libre y soberana, y es el sistema educativo. De manera que gracias por el encuentro, gracias por la predisposición para el trabajo, para con los docentes, para con los colegas del distrito, y sí estoy casi seguro que esta va a ser la última del año, pero espero que no haya tanta distancia entre esta última del 2020 y la primera del 2021, que va a ser arduo en el ordenamiento inmediato, en el marco pedagógico administrativo para iniciar el ciclo, o para continuar el ciclo sería lo pertinente. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por la articulación, digo, universidad, municipio, siempre a disposición y siempre poniendo en valor los recursos que tenemos para que los docentes crezcan. Gracias. Bueno, gracias, Gustavo. Gracias, Adhiero Gustavo. totalmente a tus palabras, y ahora le paso al doctor Mario Di Blasi Regner. Doctor, por favor. Bien.
Parece que está lenta mi computadora, disculpen. Voy a volver a tratar de compartir otra vez. Ahí está. Ahora sí. ¿Todos están viendo bien la pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, antes que nada, agradecer a la Municipalidad de José C. Paz y a la Secretaría la invitación y a todos los que están presentes hoy por su participación y su interés. Como decía recién Juan, el nombre de esta charla es Enseñar Matemática Hoy, Desafíos y Oportunidades, y como bien comentaba Gustavo, estamos terminando un año muy difícil, de muchas dificultades en todos los aspectos y de grandes desafíos en el área de la enseñanza, específicamente de la enseñanza de la matemática, y también como toda crisis nos permite, nos abre nuevas puertas y nos permite nuevas oportunidades. De modo que un poco quería centrarme en eso, en hacer una mirada retrospectiva de cómo habíamos transitado este año, los que enseñamos matemática, y pensar un poco cómo será el año que nos espera, el 2021, con algunas hipótesis, porque verdad, ninguno de nosotros sabe exactamente qué nos depara el 2021, todos tenemos muchas esperanzas, y dejarles algunas herramientas. Básicamente voy a hablar de una herramienta en particular que creo que nos va a permitir resolver algunas cuestiones organizativas y vinculadas a algunos aspectos de nuestra labor docente que fueron muy conflictivos este año y un gran desafío para nosotros, como fue la tarea de evaluar, ¿no? Lo primero que quería comentar, voy a iniciar con esta pregunta. ¿Qué importancia asignábamos mayoritariamente? Digo, esta respuesta que voy a dar a esta pregunta es una respuesta en virtud de una encuesta muy difundida, que se realizó en todo el país, muy profesionalmente, de manera que la respuesta a esta pregunta que voy a presentar ahora es una respuesta construida con mucha seriedad, no es opinión. Entonces, ¿qué importancia asignábamos mayoritariamente a las TIC en la enseñanza, en general, en particular de la matemática, antes de la pandemia? Esta encuesta, este resultado de esta encuesta que les voy a mostrar, preguntaba a cuáles eran las habilidades más importantes a criterio de los propios docentes para realizar su tarea. Es decir, la encuesta fue hecha a docentes, como les decía, de todo el país, de una muestra muy amplia, tanto amplia de escuelas como de docentes, respecto de qué consideraban ellos más importante en su tarea de enseñar. En este caso, en general, les repito, esta no es específica de matemáticas, pero no creo que haya mucha variación si pensamos que responderían los docentes de matemática específicamente. Ese cuadro que está allí está tomado de un libro que se publicó muy recientemente y que recomiendo para su lectura. No estoy haciendo publicidad del libro, pero la verdad que es muy recomendable. A mí me ha resultado un libro sumamente interesante y enriquecedor, así que lo recomiendo. Es un libro que se publicó este año, de la doctora Karina León, y está allí abajo en el pie de la diapositiva el nombre del libro: Aprendizaje y tecnologías, habilidades del presente, proyecciones de futuro. Si ustedes ven, aquí se le presentaron diferentes habilidades a los docentes y tenían que responder cuáles eran las que consideraban, como les decía recién, más importantes. Bueno, es saber cómo utilizar la tecnología, saber coordinar, motivar, liderar a un grupo de alumnos, conocer a fondo los contenidos, bueno, las que están allí en la columna de habilidades. Y lo que podíamos destacar, esto fue realizado en 2016, pero
no me cabe duda que si en vez del 2016 hubiese sido el 2019, los resultados hubiesen sido muy parecidos, no digo que idénticos, pero seguramente serían similares. Y lo que me interesa que miremos es esto que acabo de destacar, respecto de cuántos docentes de los entrevistados creían que saber cómo utilizar las tecnologías, computadoras, teléfonos celulares, internet, era muy importante o era importante en su tarea docente, en su tarea de enseñar. Es un dato, no es nada tan... No quiero enfocarme en eso, pero sí quería mostrarlo para que veamos que, bueno, la mayoría de los docentes, como imaginábamos, creían que saber coordinar, motivar y liderar a un grupo de alumnos era la habilidad más importante, seguida del dominio de los contenidos de la materia y demás, pero pensemos que 1 de cada 10 consideraba que era importante para su labor saber utilizar la tecnología. Así nos encontró la pandemia. Hay algunas diferencias de género allí, de varones y mujeres, porque esta investigación buscaba indagar un poco sobre eso, pero bueno, lo importante aquí es 1 de cada 10 consideraban que esto era importante. ¿Y por qué muestro esto? Vuelvo a repetir, porque así nos encontró a todos, me incluyo, esta pandemia en el 2020, ¿no? Algunos probablemente creíamos, la creíamos más importante, estabilidad, otros menos, pero en promedio 1 de 10 lo consideraba relevante. ¿Qué no deberíamos olvidar para mi exposición de aquí en adelante, que no deberíamos olvidar en ningún contexto, ¿no? Vamos a hablar ahora de diferentes contextos, del que nos tocó vivir y de otros contextos posibles, pero quería, pensando en la educación matemática, también más allá de la pandemia, pensar qué es lo que nunca debemos olvidar como docentes de matemáticas, como personas que enseñan matemáticas, ¿bien? Y que están preocupadas de que sus estudiantes, sus alumnos, aprendan matemáticas, ¿no? Entonces, sin importar el contexto, no podemos olvidar que los estudiantes no aprenden cuando escuchan o repiten. Cuando aprenden de memoria un procedimiento y lo reproducen, cuando aprenden de memoria una fórmula y la aplican, cuando imitan alguna cosa que el docente ha hecho en el pizarrón. Esto va más allá de cualquier contexto y puede suceder en la presencialidad, puede suceder en la virtualidad, sucedió quizás en este año. Es decir, esto es algo que no tenemos que perder nunca de vista como docentes de matemática. Y tampoco perder de vista que no tiene sentido que nuestros estudiantes sigan indicaciones, ¿no? Que hagan lo que nosotros le decimos, cómo y cuándo se lo decimos, sino que esperamos que ellos tengan un rol activo en las clases, que tomen decisiones en función de la información que tienen. Esto quería traerlo aquí al principio de la charla para que lo tengamos siempre presente, ¿no? Y esto va más allá de cualquier contexto en que nos encontremos, excepcional, no excepcional, virtual, presencial. Nunca tenemos que perder de vista estas ideas que orientan nuestra labor. ¿De qué contextos podemos hablar? ¿O de qué hablamos, o de qué vamos a hablar ahora en las siguientes diapositivas cuando hablemos de contexto? Bueno, primero, el contexto al que siempre estuvimos habituados, de presencialidad, el contexto en el cual estamos en un mismo espacio físico con nuestros estudiantes en las aulas, un contexto de virtualidad, un contexto donde más tradicional, la virtual. Cuando hablo acá de virtualidad, hablo de la virtualidad entendida como la entendíamos antes de la pandemia, donde esto ya estaba acordado y construido de esa manera, la forma de enseñar y la forma de aprender adaptadas a una plataforma o una forma de comunicación donde el que enseña y el que aprende no están en un mismo espacio físico, ahí hay un montón de recursos. Probablemente sea la situación que nos espera en el 2021, lo puse en signos de pregunta, repito,
estamos haciendo muchas hipótesis. La situación de presencialidad más virtualidad, o como se conoce habitualmente también como e-learning, podría ser esa la situación en el 2021, podría ser esa la situación en una parte del 2021, quizás nos encontremos en la virtualidad al principio y luego pasemos a una modalidad de e-learning, son solo hipótesis. Y por otro lado tenemos la situación que vivimos en el 2020, la situación que pasamos, que yo no llamaría de virtualidad, porque en realidad fue más que nada una situación de excepcionalidad. Y aquí hacer esta diferencia, profundizar un poco en las diferencias entre estos contextos, un poco ahondando en lo que acabo de decir, pero básicamente diferenciando la virtualidad, que probablemente sea lo que nos espere en el 2021, de la excepcionalidad, que es más lo que vivimos en el 2020, ¿no? Es decir, cuando uno habla de una modalidad virtual, hay intencionalidad desde el principio de que eso sea virtual y están todos los materiales preparados y concebidos de esa manera. Se supone que los docentes y los estudiantes tienen la conectividad necesaria para trabajar en esa modalidad, en ese contexto. Es voluntario, es decir, uno cuando pensemos antes de la pandemia, cuando uno hacía un curso virtual o participaba de alguna manera en forma virtual, lo hacía voluntariamente, elegía hacer el curso de esa manera, y entonces había toda una serie de condiciones dadas que en general, en el 2020, no vivimos. Y por eso esa diferencia entre virtualidad y excepcionalidad, ¿no? En el caso de la virtualidad, en el caso del e-learning o en el caso de la excepcionalidad, en cualquiera de ellos tres, los encuentros pueden ser o fueron en el 2020 sincrónicos, asincrónicos. Lo que vivimos lamentablemente en el 2020 es que esta modalidad fue de alguna manera impuesta por la realidad. Es decir, nosotros no elegimos esa modalidad. Los docentes y los estudiantes nos encontramos de repente, en algún momento del año, trabajando cada uno desde sus domicilios, en sus casas, los docentes, los estudiantes, a veces con mejor conectividad, a veces peor, a veces con ninguna. Bien, esto esperemos y confiemos en que algunas de estas cuestiones se puedan ir solucionando después del transcurrido el 2020, por eso yo pensaría más en un escenario del 2021 ya de alguna manera pensando en abandonar estas vivencias de excepcionalidad que tuvimos, proponiéndonos al menos abandonarlas. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Por supuesto, la conectividad, la disponibilidad de equipos, etcétera, siguen en muchos casos para muchos estudiantes y para muchos docentes, no dependiendo de una cuestión voluntaria o de querer o no querer. Pero bueno, como decía recién Juan y Gustavo, bueno, hay muchas políticas tratando desde todos los ámbitos, tratando de ir solucionando esas dificultades de conectividad y de disponibilidad de equipos y demás, de modo que podríamos apostar a imaginar un 2021 en alguna de las dos columnas del medio, ¿no? O trabajando en la virtualidad, pero ya no en modo excepcional, o trabajando en la presencialidad, más virtualidad, en e-learning, en algún momento de ese año, ¿no? Bueno, ahí hay mencionados algunos de los recursos que se utilizan y que muchos de nosotros utilizamos. Muchos trabajamos con WhatsApp, con Telegram, con Slack, con Paddle, con aulas virtuales armadas en Moodle. Ahí es como que en la excepcionalidad cada uno echó mano de lo que pudo, de lo que tenía, de lo que podía, de lo con lo que se sentía más cómodo y más familiar. Ahora tenemos la oportunidad de poder tener un tiempo para pensar y para decidir y para elegir qué sería lo más conveniente en función de la forma en la que nosotros pensamos programar la enseñanza en el 2021 y pensamos trabajar con nuestros estudiantes. Pero en este momento del año, ya terminando, cansados como estamos, se nos presenta ese desafío, ¿no? Empezar a pensar cómo va a ser ese trabajo en el 2021, donde ya
no nos está tomando de sorpresa, no es el 2020, no es terminé en esta situación de manera impuesta. Lo que quería comentar es también reforzando un poco esta diferencia entre estos diferentes contextos, bueno, cuáles son los recursos de los que disponemos y hablar un poco de los objetivos que en general también pensamos en nuestra programación del trabajo, ¿no? Bueno, en la presencialidad eventualmente teníamos tiza, pizarrón, calculadoras, computadoras, libros, fotocopias, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Una larga lista de recursos disponibles. En la virtualidad, también, en los cursos virtuales tradicionales, conocemos de qué se trataba. Teníamos disponible Internet, recursos en video, foros, wikis, diferentes software que utilizábamos. En el caso de matemáticas, básicamente perdón, la palabra no sería básicamente, el que utilizamos todos muy a menudo es GeoGebra, pero bueno, también hay una cantidad de software que utilizamos específicamente en matemática y que nos resultan muy útiles en nuestra tarea de enseñar y a los alumnos en su proceso de aprendizaje. En la presencialidad más virtualidad va a haber una combinación de ambas cosas, ¿no? De los recursos de la presencialidad y de los recursos de la virtualidad. Pero aquí hay una labor del docente que es central en su programación del trabajo en el año y que muy probablemente el año que viene, probablemente no a principios del año, pero en algún momento del año nos encontremos en esta situación de e-learning y va a ser una gran decisión a tomar de parte de cada docente, ¿no? Gran decisión me refiero que va a haber que reflexionar y evaluar y pensar bien cómo vamos a decidir qué parte del trabajo lo haremos en forma presencial, en el caso de que tengamos esa posibilidad, y qué parte en el trabajo virtual, y por qué. Eso daría para toda una charla, para otra charla, ¿no? El e-learning es una modalidad que se implementa en el mundo desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de la pandemia, por supuesto, y la verdad es que hay mucha producción y muchas investigaciones, muy interesante, y allí vamos a, creo, esa es mi opinión personal, creo que hacia allí vamos en una buena parte del año que viene, probablemente luego de la mitad del año vamos a estar seguramente, porque más allá de que aparezcan las vacunas y más allá de que todos sigamos cuidándonos, el distanciamiento va a continuar y es casi seguro que vamos a tener que aprender, informarnos y aprender a trabajar en esos dos contextos, ¿no? Simultáneamente, en un contexto de presencialidad, que conocemos muy bien, y en un contexto de virtualidad. Este año, el 2020, no es ninguna de esas cosas. El contexto de recursos de este año del 2020 fue lo que haya. Esto me parece que también para valorar nuestro trabajo y para darnos cuenta de las dificultades en las que tuvimos que desarrollarlo en el 2020, tenemos que ser conscientes de eso. Es decir, todo lo que hicimos en el 2020 fue un gran esfuerzo de parte de los docentes y de los estudiantes por hacer lo mejor con lo que había. Y lo que había era lo que teníamos en nuestras casas, la conectividad de la que disponíamos, los recursos, y ese no sería precisamente el mejor escenario, ¿no? Entonces, cuando uno está en alguno de los primeros tres contextos, claramente tiene objetivos respecto de lo que quiere enseñar y de lo que espera que sus alumnos aprendan, que son cognitivamente exigentes, ¿no? En cambio, este año nos vimos en la situación de objetivos que tenían que ver más con el acompañar. Y eso está bien, porque la situación, como venimos diciendo en la charla, fue excepcional y requería estrategias excepcionales. Obviamente los objetivos pasaron menos por lo matemático, por objetivos vinculados al aprendizaje de la matemática. Tuvimos que resignar, pero bueno, no resignamos todo porque sabemos que nuestros alumnos tienen que aprender a pesar de la excepcionalidad del contexto, y fuimos logrando, creo yo, todos sentimos, al menos es lo que comparto con mis colegas en las charlas de Zoom que tenemos ahora y que ya no son más los cafés y las charlas presenciales,
todos sentimos que fuimos aprendiendo y creciendo durante este año y que pudimos lograr mucho más de lo que creíamos respecto del aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero también es verdad que todos pusimos un gran énfasis y nos enfocamos, y creo que eso lo hicimos muy bien, en acompañar a nuestros estudiantes, y muchas veces no solo a nuestros estudiantes, sino a las familias, ¿no? Estábamos compartiendo nuestros domicilios, nuestras casas particulares, los docentes con los alumnos, cosa que no era lo que estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Que compartíamos en la presencialidad un espacio común que era propio y lo sentíamos propio y compartido como era la escuela, pero ahora lo que compartimos fueron nuestras propias casas y muchas veces nuestras propias familias. Otra cuestión muy diferente en estos contextos, que es muy diferente en cada uno de los contextos, es el seguimiento, ¿no? El seguimiento que podemos hacer los estudiantes. Y ahí también tuvimos grandes desafíos y cada uno lo fue resolviendo como pudo, en la medida que pudo, con sus recursos y con sus conocimientos, y en general todos nos capacitamos y pedimos asesoramientos, y las autoridades de las escuelas acompañaron fuertemente a los docentes en esa tarea, pero si uno pensaba en la presencialidad, ese seguimiento es ese seguimiento al que estábamos acostumbrados. Los tenemos allí, los vemos, los escuchamos, podemos ver sus producciones, podemos hacerles preguntas en tiempo real, podemos ver sus caras, ¿no? Ese seguimiento en la presencialidad obviamente es más fácil que en cualquiera de los otros escenarios. Eso es así, lo conocemos muy bien. En la virtualidad, y estoy hablando de la virtualidad durante la pandemia o post pandemia, en la virtualidad eso es distinto, es bastante más complejo el seguimiento, y también está muy estudiado, hay mucha investigación y mucha producción respecto de cómo es el seguimiento en la virtualidad. Y bueno, allí hay algunas frases vinculadas a, bueno, qué cosas, por ejemplo, si que el alumno entre o no entre al aula, o si descarga o no descarga, no precisamente no alcanzaría, es decir, por eso en general tenemos foros y trabajamos de manera sincrónica, y tratamos de optimizar ese seguimiento en la virtualidad con diferentes estrategias, algunas provistas por las mismas plataformas que utilizamos, y otras que vamos construyendo nosotros, como pueden ser encuestas y demás, porque no es fácil, y de nuevo, eso es todo un tema y bastante extenso si uno quisiera reflexionar sobre cómo hacer un buen seguimiento de nuestros estudiantes en situaciones de virtualidad. Presencialidad más virtualidad, e-learning, de nuevo está combinado en las dos cosas anteriores, y va a depender, como decía en una diapositiva anterior, de esa proporción, que va a ser una decisión fundamentalmente del docente o de la institución en conjunto como equipo de docentes, ¿no? Es decir, cuál es esa proporción de presencialidad, virtualidad, que va a depender también de las condiciones físicas, de las normativas, de las reglamentaciones, ¿no? O sea que ahí hay una variable que hoy, si uno quisiera empezar a imaginar hoy cómo va a ser su labor en el 2021, pensando en una hipótesis de e-learning, hay variables que no manejamos y que no conocemos. En la excepcionalidad, bueno, en la excepcionalidad todo fue difícil, ¿no? Hicimos ese seguimiento a veces en la forma que podíamos, algunos llamábamos a los estudiantes por teléfono, les mandábamos WhatsApp, hicimos lo que pudimos, fue muy difícil, y en muchos contextos los alumnos no nos siguieron. Yo trabajo en una universidad, y la verdad que aún siendo nuestros estudiantes, no podría pensar jóvenes adultos, fue difícil hacer ese seguimiento, estar en contacto con ellos y no perderlos. En el caso particular de la institución en la que yo trabajo, donde hay un equipo de tutorías que nos acompañó a los docentes en este seguimiento y demás, muchas instituciones universitarias tienen equipos de tutorías, eso ayudó mucho,
y la verdad que terminamos el año sorprendidos. Al principio teníamos como una situación de mucha preocupación respecto de la pérdida de los estudiantes a lo largo del año porque no nos pudieron acompañar, ya sea por la conectividad, por la falta de recursos, por la enfermedad, por cuestiones laborales, por todo lo que todos sabemos. Pero la verdad que no fue así. La mayoría de los alumnos lograron acompañarnos, pudieron seguir a pesar de las dificultades, y lo que hubo que ser es muy flexibles, ¿no? Yo creo que la palabra, si yo tuviera que describir el 2020 pensando desde el lugar de alguien que enseña matemática, creo que la palabra que elegiría es flexibilidad. Creo que todos tuvimos que ser muy flexibles en todos los aspectos, en los objetivos que nos habíamos propuesto, en los recursos en los que disponíamos o no, en las estrategias de enseñanza, y eso creo que caracterizó a este 2020. Y me parece que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora, en vistas al 2021, es a ir un poco poniendo en orden algunas cosas y pudiendo hacer nuestra programación del trabajo, ya sabiendo lo que nos espera, cosa que no pudimos hacer en el 2020. De repente llegó la pandemia, de repente nos quedamos encerrados en nuestras casas e hicimos lo que pudimos en esta situación de excepcionalidad. Pero ahora tenemos el desafío de que sabemos que nos podría esperar en el 2021 y tendríamos que imaginarnos diferentes escenarios que creo que, como les decía, dudo mucho que al principio tengamos una presencialidad como la conocíamos al principio del año. Lo más probable es que o sea virtual o sea presencial más virtual, y esperemos que la presencialidad llegue lo antes posible. Pero sí tenemos el desafío de imaginarnos una parte del año virtual y una parte presencial más virtual, y ya ir buscando los recursos, las estrategias, planteándonos nuestros objetivos a partir de la experiencia que tuvimos en el 2020, con esa información que el año pasado no tuvimos. El rol de los estudiantes. Bueno, como les decía en la primera diapositiva, de que no podemos perder nunca de vista en la enseñanza de la matemática, en cualquiera de los contextos, en cualquiera. Siempre en la presencialidad nos proponíamos que el alumno tuviera un rol activo, que tomara decisiones, como decíamos antes, que no siguiera indicaciones, que no solo escuchara, que no solo mirara, que no solo imitara, y que la interacción fuera con los pares, trabajando en equipos, con el docente, entre todos. En la virtualidad eso no se debería perder. En ninguno de los otros contextos eso se debería perder. Es decir, deberíamos, a pesar de estar en la virtualidad en el año que viene, o a pesar de estar en una modalidad de e-learning, no perder de vista que necesitamos estudiantes activos y tomando decisiones. Las interacciones varían, por supuesto, en la virtualidad y en la presencialidad más virtualidad. Se vuelve central el rol del tutor. Si bien las interacciones con los padres, con el docente, con el grupo en su totalidad, siguen estando, pueden seguir estando, no hay ninguna dificultad para que esa interacción se dé, sí es cierto que en la virtualidad y la presencialidad más virtualidad, el rol del tutor es fundamental. Podría ser el mismo docente, el tutor de sus estudiantes, podría haber un tutor en las instituciones, lo podría desempeñar alguien, probablemente que no lo tiene asignado ese rol. A veces en las escuelas secundarias los preceptores cumplen funciones, es un rol maravilloso el de preceptor, y acompañan y ayudan a sus estudiantes. Este año ha sido central el rol de los preceptores. Así que, pero sí hay que pensar que el rol del tutor en estos escenarios, en estos contextos, es muy importante. Y en la excepcionalidad, bueno, las interacciones finalmente se limitan a tratar de no quedar uno a uno, ¿no? ¿Qué pasa con la evaluación? La verdad que creo que fue uno de los mayores desafíos este año, evaluar.
al menos comentando en las charlas con mis colegas y con otros docentes, todo fue un gran desafío, ¿no? Porque también, lo que decíamos antes, la disponibilidad de recursos, encontrarse con un escenario totalmente diferente al que nosotros conocíamos y demás, todo fue un gran desafío, pero cuando llegó el momento de evaluar, todos nos sentimos, la verdad, frente a algo que nunca habíamos estado, una situación frente a la que nunca habíamos estado, y cada uno hizo allí lo que pudo, lo que aprendió. Todos hicimos webinars y cursos y todos intentamos informarnos y buscamos, debe haber sido una de las palabras más buscadas en Google seguramente. Todos estuvimos muy atentos al proceso de evaluación, ¿no? Y en los diferentes contextos, en la presencialidad ya conocemos de qué se trataba de evaluar, son estrategias e instrumentos con los que estamos muy familiarizados. En la virtualidad, de nuevo, uno podría hablar, podríamos dedicarles todo un año a hablar de cómo se evalúa en la virtualidad, y allí hay mucho material para leer y mucha investigación para leer. Básicamente esas que están allí son algunas de las estrategias, de los instrumentos que utilizamos. En la presencialidad, virtualidad, en el e-learning es siempre una combinación de lo anterior, y en la excepcionalidad, la verdad, puse un signo de pregunta, porque fue, cada uno hizo allí, me parece, lo que pudo. Me parece que todos aprendimos un montón, a utilizar un montón de herramientas que no conocíamos, consultando con nuestros colegas, haciendo cursos y demás, y la verdad que allí se vio mucha creatividad, mucha originalidad y mucho profesionalismo de parte de los docentes. Creo que un gran aprendizaje que nos queda a la mayoría, si bien todos entendíamos que la evaluación formativa, la evaluación del proceso era central, me parece que en la prepandemia no era un aspecto de la evaluación al que le prestábamos mucha atención, o el porcentaje que considerábamos de esa evaluación para calificar y para certificar en general era menor que la evaluación de resultados. Y creo que sí, pongo signo de preguntas ahí porque la verdad no me animé a escribir nada en particular, porque me parece que fue todo muy disímil y cada experiencia personal fue muy distinta, porque las instituciones son muy distintas, la forma de evaluar en los distintos niveles es muy distinta, pero sí me parece que ese fue uno de los mayores desafíos que tuvimos que enfrentar. Y creo que uno de los mayores aprendizajes que nos va a quedar respecto de la evaluación de esta situación de excepcionalidad es que pusimos la mirada en el proceso y en la evaluación formativa como probablemente no lo habíamos hecho antes. Y además de poner la mirada en esa evaluación formativa, tuvimos que encontrar cuáles eran las formas, los instrumentos, la manera de evaluar esos procesos, de hacer ese seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Porque todos teníamos la necesidad de calificar y de acreditar, ¿no? En algunos niveles más que en otros. Probablemente yo en la universidad eso lo viví todavía con más presiones o más exigencias, porque la cuestión de la acreditación en la universidad es diferente, obviamente, de lo que puede ser en el secundario o en el primario, pero creo que eso es central en esta vivencia del 2020, y nos deja muchos aprendizajes para nuestra tarea, no solo en el 2021, sino nuestra tarea en el futuro como docentes de matemáticas. Y aquí quiero yo como partir de estas preguntas, de estos signos de pregunta, para continuar con la charla, y lo que quería dejarles ahora era un aporte, aparte de estas reflexiones sobre lo que nos tocó vivir y lo que probablemente nos espere de aquí en adelante,
un aporte para precisamente esto que estuvimos hablando. Estuvimos hablando del diseño de nuestra tarea como docentes, de nuestra tarea de enseñar matemáticas, estuvimos hablando del seguimiento de los estudiantes, estuvimos hablando de cómo evaluar a los estudiantes, y quería entonces mostrarles o proponerles un recurso que podría ser muy útil, no solo para evaluar, sino para ayudarnos a pensar, a organizar esa tarea, una vez que tenemos decididos cuáles son los contenidos que vamos a abordar, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras expectativas respecto de los aprendizajes de los estudiantes, y nos ponemos a diseñar ese curso que vamos a dictar el año que viene. Me parece que hay una herramienta que es muy valiosa, y son los portafolios. ¿Por qué creo que son muy importantes los portafolios y por qué los traigo a esta charla? Bueno, como básicamente pensando en aportarles un instrumento, un recurso que está disponible muy fácil y de forma gratuita en Internet, y que es muy fácil de construir, y que nos ayudaría, como les decía, una vez que tenemos decididos nuestros contenidos, nuestros objetivos, y ya está definida la modalidad, el contexto. Esto se adapta a cualquiera de los contextos, a cualquiera de los tres, a la presencialidad, a la virtualidad, al e-learning. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos básicamente de un portafolio? Bueno, estamos hablando de una colección de documentos del trabajo del alumno que exhibe su esfuerzo, su progreso y sus logros. Y el alumno puede participar en la selección de esos contenidos, de los criterios de selección de esos contenidos, de los contenidos para juzgar sus méritos, y de la evidencia de la autorreflexión sobre su aprendizaje. Los portafolios favorecen, se pueden hacer, obviamente no es necesario trabajar con un portafolio para esto, pero creo que los portafolios son un instrumento que favorecen mucho los procesos, el desarrollo de procesos metacognitivos en los estudiantes. Y a la vez es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje por el profesor y por el mismo alumno. Permite ir introduciendo cambios durante dichos procesos. Es decir, este portafolio, este repositorio de documentos donde va a haber producciones de los estudiantes, evaluaciones escritas, investigaciones, reflexiones sobre cosas que se hicieron en la clase, respuestas a preguntas, a cuestionarios. Es decir, es la variedad de recursos, esa colección de documentos que hay adentro del portafolio es muy, muy diversa. Mientras más diversa, más rica, y más va a permitir hacer ese seguimiento, esa evaluación continua, esa evaluación formativa que necesitamos hacer, de la que hablábamos recién, y va a facilitar por parte del estudiante la autorreflexión sobre su aprendizaje, su autoevaluación. Se puede trabajar también con coevaluación con sus compañeros. Es decir, me parece que es una herramienta que tiene muchísimo potencial. ¿Cómo contextualizamos a esta herramienta? Esta imagen que está acá está tomada también del libro de la doctora León, y es un poco un resumen de dos conceptos muy importantes, me parece, en esta situación que estamos viviendo y en la que nos espera. Hay una frase muy interesante en el medio, le vamos a empezar por la frase del medio, que dice: aun cuando los estudiantes puedan ser usuarios asiduos de las tecnologías digitales, no tienen predisposición a utilizarlas para regular su propio proceso de aprendizaje. Y esto me parece una idea central, ¿no? La oposición entre residentes y visitantes. Esta idea de que las tecnologías digitales pueden servir a los estudiantes para regular su propio proceso de aprendizaje. Esto me parece una idea central
que deberíamos, pensando en oportunidades ahora, deberíamos tratar de explotar, ¿no? Y ahí hay dos conceptos fundamentales, el de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, con las que todos estamos bastante familiarizados, ¿no? Como podrían ser las aulas virtuales en Moodle, o si uno armó un Padlet, o si uno utilizó algún otro recurso, inclusive el propio Slack o app más sencilla, sin pensar en una aula virtual de Moodle, uno podría entender que en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, esos entornos permiten gestionar el aprendizaje, utilizando el rol tradicional del profesor y del estudiante, ofrecen flexibilidad para distribuir los contenidos y diseñar actividades, incluyen herramientas como calendarios que permiten planificar y organizar la tarea, brindan posibilidades de feedback de las herramientas de tareas que, combinadas con las de comunicación, permiten a los estudiantes el monitoreo y la autoevaluación de sus avances. Es decir, con esto estamos bastante familiarizados. Los que hemos trabajado en aulas virtuales o los que hemos utilizado alguna aplicación que nos permitiera estar en contacto este año con nuestros estudiantes y que tuviéramos ese feedback. Cuando se habla de entornos personales de aprendizaje, PLE es la sigla en inglés, estamos pensando en un entorno de aprendizaje donde el estudiante tiene un rol activo, proactivo y reflexivo de la persona que aprende, con especial énfasis en la autorregulación. Acá en los entornos personales de aprendizaje es central el concepto de autorregulación. Los estudiantes deben definir sus objetivos de aprendizaje, reunir los recursos necesarios y organizarlos en un entorno web personal. El profesor guía y entrena a los estudiantes y proporciona criterios para la autoevaluación de aprendizaje. Esas son las características de lo que uno entiende por un entorno personal de aprendizaje. Ambos conceptos, como dice allí arriba, se complementan de una manera sinérgica, ¿no? Potenciándose, ¿no? Pensando en esto, pensando en esta complementación entre algún entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que nosotros podamos construir y poner en funcionamiento con nuestros estudiantes, y pensando en esto, en la existencia de un entorno personal de aprendizaje con estas características, lo que yo les quería seguir recomendando era la utilización de estos portafolios. Y aquí en este cuadro hay de manera sintética, hay algunas características de estos portafolios, ¿no? Básicamente están centrados en el estudiante, centrados en el alumno, ¿no? Él es el que tiene que construir este portafolio, él es el que tiene que decidir qué va a guardar en este portafolio, qué considera relevante, cuáles son sus producciones o sus evaluaciones o lo que él considere que le va a servir a él para hacer una historia, para tener una historia de su recorrido de aprendizaje. O sea que ahí hay mucha tarea de reflexión, de autoevaluación, de poder, de procesos metacognitivos y demás. ¿Cómo se construye ese portafolio? Ese portafolio, de hecho, se llama portafolio porque hace muchos años, esto no es una idea novedosa en educación, el portafolio era un portafolio. Era una carpeta donde el alumno guardaba sus producciones. Y al final de la materia, al final del curso, al final del semestre, de lo que fuera, él entregaba ese portafolio en físico a su docente, ¿no? En esa construcción de ese portafolio, como decíamos antes, había participado también el docente. No son todas decisiones en soledad del estudiante, pero él tiene que tomar muchas decisiones, no solamente producir para guardar en ese portafolio, sino que tiene que decidir también qué cosas quiere mostrar. Hoy por hoy eso se hace en un formato electrónico, hay muchas aplicaciones gratuitas para construir portafolios, se pueden hacer con Google Sites, se puede hacer con Wix, se puede armar
Un portafolio se puede armar con cualquier aplicación que genere una página web, de las que hay muchas y gratis y muy buenas, o otras que son específicas para la construcción de portafolios, o de portafolios, como diríamos a partir de ahora, porque van a ser portafolios electrónicos, ¿no? Entonces, ¿para qué les sirve? ¿Cuál es el propósito de tener un portafolio? Porque yo creo que sería una buena opción que ustedes pensaran en el contexto del 2021, en pensar en organizar portafolios. Al estudiante, bueno, todo lo que dijimos recién, ¿no? Le ayuda en su aprendizaje, en la reflexión de su propia práctica, en ser críticos con su trabajo, responsables, en su crecimiento personal. Al docente le permite evaluar las prácticas realizadas, conocer las más adecuadas, saber si el trabajo que se pide es el correcto, porque acá también el docente, al observar la evolución y el producto finalizado del portafolio, puede evaluar si el tiempo planificado versus el tiempo real que los alumnos necesitan, una valoración general del trabajo y una reflexión e interpretación de su propia práctica, ¿no? Porque cuando vemos el portafolio de un estudiante, de alguna manera vemos lo que el estudiante produjo o no produjo a partir de nuestra propuesta como docentes, ¿no? Entonces, el portafolio, además de ser una herramienta, me parece excelente para el aprendizaje de los estudiantes, también es una herramienta excelente para la reflexión del docente respecto de su propia práctica, porque uno ve allí plasmado el producto de los estudiantes a partir de las propuestas y de las propuestas que nosotros les hicimos, de las actividades que les propusimos, de las consignas que le dimos, ¿no? De modo que tiene ese, me parece, doble propósito, tanto para el alumno como para el estudiante. Bueno, como les decía, a los portafolios en formato electrónico habitualmente se los denomina como e-portafolios, como todo lo que es electrónico o digital, que le ponemos la E en general adelante. Este cuadro, que parece bastante complejo, pero lo elegí porque sintetiza muy bien todo esto que estuvimos conversando hasta ahora. Allí abajo está la referencia de dónde está tomado, y cuando uno piensa en construir un portafolio, está pensando en una audiencia interna y en una audiencia externa, ¿no? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué se habla de una audiencia interna y de una audiencia externa? Porque primero es un espacio de trabajo, es mi espacio de trabajo como alumno, como aprendiz. Es decir, allí estoy trabajando, allí estoy guardando todas mis producciones y reflexiones sobre mis producciones, porque es muy importante que el docente promueva esta tarea metacognitiva, esta reflexión sobre esto que produje, ¿no? Hay una organización cronológica de las experiencias de aprendizaje, porque todo eso va ordenado de manera cronológica. Bueno, hay retroalimentación, documentación de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero también es un espacio de presentación de productos, ¿no? de mis producciones, que están relacionadas con la organización temática de la materia. Es decir, obviamente hay una organización temática dentro del portafolio que refleja la organización temática de la materia. Hay objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados o estándares, bueno, como cada uno lo quiera llamar, se visualizan en ese portafolio, ¿no? Porque esas producciones tienen que mostrar el logro de esos objetivos de aprendizaje, el logro de esos resultados de aprendizaje que yo me propuse. Y finalmente también tiene que ver con la evaluación sumativa, porque fíjense que de los dos lados tenemos, ¿no? Porque se ve el proceso allí, se ve como un espacio de trabajo donde uno puede valorar todo lo que el estudiante hizo a lo largo del tiempo, y también le permite hacer a uno, porque estamos obligados a hacerlo, una evaluación sumativa, ¿sí? Bueno, tenemos
gran cantidad de dispositivos y de recursos y de enlaces. Todo esto puede estar vinculado, porque como les decía, está hecho, los portafolios en general los hacemos con una estructura como si fuera una página web o con alguna aplicación específica de portafolios, y todo puede estar vinculado, hipervinculado, podemos estar conectados con las redes sociales, etcétera, etcétera. Es infinito. Lo que tiene el portafolio es que uno se pueden llevar grandes sorpresas de las producciones de sus estudiantes, grandes, porque yo la verdad que cuando lo apliqué, primero aprendí recursos que no sabía que existían, la forma en la que ellos incorporan a sus redes sociales en ese portafolio, porque como es una audiencia interna y una audiencia externa, en esa audiencia externa, a veces para los estudiantes están las redes y están otros que no necesariamente son sus compañeros del aula, que también opinan y valoran y lo animan respecto de sus producciones. De modo que me parece que este cuadro sintetiza todo lo que acabamos de decir antes de portafolios y muestra con mucha claridad el potencial que los e-portafolios tienen, tanto pensados como espacios de trabajo personales, cuando hablamos de la audiencia interna, como un espacio para poder mostrar, cuando hablamos de la audiencia externa, para poder mostrar a otros y a otro, en este caso a mi docente, mis producciones y mis reflexiones retrospectivas sobre sobre lo que hice, sobre cómo me sentí. Es muy interesante porque, por ejemplo, acá, si ustedes ven a la derecha, hay un cuadrito que dice reflexión inmediata. Es muy interesante pedirle a los estudiantes que en el momento que resuelven algo o en el momento que hacen una producción, escriban una breve reflexión sobre cómo se sintieron, sobre cómo vivieron ese proceso de construcción, de producción, y también hay que pedir esta reflexión más metacognitiva, más a posteriori, más retrospectiva, en el sentido de, bueno, ya lo hice, lo tengo hecho, creo que está terminado, y ahora voy a ponerme a pensar en qué hice, cómo lo hice, por qué lo hice de esa manera, si lo hubiese podido hacer de otra manera, y todo eso queda documentado, y es un insumo fantástico para la evaluación. A mí particularmente este tipo de recursos me ayudaron mucho este año a poder hacer una verdadera evaluación formativa y poder calificar a mis estudiantes de una manera totalmente distinta de la que la venía haciendo hasta el año pasado. Yo utilicé una herramienta que se llama Padlet, donde los estudiantes podían ir subiendo, guardando, colocando sus producciones y este tipo de materiales, reflexiones y demás, y se pueden subir como en las páginas web. La idea de un e-portafolio es que el alumno pueda subir audios, pueda subir videos. Por ejemplo, lo comento, es una experiencia muy linda este año. Como desafío, en un momento le pedí a los estudiantes que hicieran un video explicando un determinado concepto de matemática a sus compañeros. Y la verdad que me sorprendió todo lo que hicieron. Me sorprendió el contenido matemático que había en esos videos, me sorprendió el trabajo que se habían tomado desde lo didáctico, pensando en que sus compañeros pudieran entender lo que estaban explicando, en la producción audiovisual, y la verdad que cuando después ellos tenían que reflexionar sobre esa experiencia, valoraban muchísimo que se les haya pedido que lo hicieran en video, y el desafío que eso significó para ellos, y cómo tuvieron que la reflexión, no solo sobre el objeto matemático que estaba en juego, sino sobre cuál era la mejor estrategia para poder explicarles a otros cómo hacer esto, ¿no? Como la mayoría de los que estamos acá, creo que somos profesores de matemática, puedo contar, tenían que explicar, tenían que trabajar con el concepto de rectas alabeadas, y un estudiante construyó un prisma, un paralelepípedo, con una lámina transparente, con
no me sale el nombre ahora, una hoja transparente plástica para poder mostrarles en el video a sus compañeros dónde ubicaba las rectas en el espacio para que esas rectas sean alabeadas. Y sus compañeros, la verdad que los felicitaron porque había hecho un esfuerzo enorme para explicarles a ellos qué quería decir que las rectas fueran alabeadas y qué propiedades tenían y demás. Eso lo cuento como una anécdota, pero realmente si uno utiliza todo el potencial que tiene la idea, el concepto de un e-portafolio, se va a sorprender muchísimo de qué son capaces nuestros estudiantes y además de todo lo que pueden aprender de matemática y de cuánto se pueden entusiasmar e interesar por la matemática si uno les abre las posibilidades, este campo de posibilidades de qué pueden hacer, de qué pueden ellos decidir. Recuerden que dijimos que en estos portafolios, si bien está la guía del docente, por supuesto, porque es una materia, hay un programa, hay una lista de contenidos, hay etcétera, etcétera, también hay como un proceso de negociar con el estudiante qué es lo que él quiere poner en ese portafolio, ¿no? Siempre que eso esté vinculado a la materia y a los objetivos que tiene el docente. Les quería recomendar una lectura para el verano, ya vamos terminando. Este texto está relacionado con la universidad, pero la verdad que los invito a que lo lean, aunque trabajen en el nivel medio o en el nivel terciario, porque tiene ideas valiosísimas. Es una producción bastante reciente. El doctor Cristóbal Cobo es uruguayo. Fíjense el subtítulo ahí, ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. O sea, hay muchísimas ideas y muchos conceptos que a mí me parecieron excelentes para pensar, para ponernos a pensar cómo será nuestra vida de enseñantes, de profesores, de docentes en la post-pandemia, ¿no? Y cuando él habla de modelo híbrido, habla de esto que nosotros estábamos comentando de B-Learning. En ese texto hay muchísimas ideas, está disponible en internet de manera gratuita. Si ustedes ponen en el Google, en el buscador, el nombre de esta publicación, lo van a encontrar fácilmente. Y en el caso de que no lo encuentren, me lo pueden pedir a través de Juan y se los envío. Repito, está pensado para la universidad, pero en verdad el 70% de lo que dice es válido para la escuela secundaria o el nivel terciario también. Hay una parte que es específica de la universidad, pero la mayoría es totalmente aplicable a otros niveles, así que se los recomiendo como una lectura realmente formativa, importante. Y para terminar, quería reflexionar con ustedes sobre nuestro rol docente como profesionales, como profesional docente, como profesionales que somos, ¿no? La pandemia evidentemente nos puso en jaque. Fue realmente para todos muy desafiante y muy perturbadora, pero no tengo duda de que salimos adelante y salimos adelante con nuestros alumnos, lo cual es doblemente valioso. Es decir, pudimos superar este año y lo pudimos hacer con ellos, no es poco. Se visibilizó lo profesional de los docentes, es decir, todos nos sentimos realmente interpelados y desafiados y creo que sacamos lo mejor de nosotros como profesionales y creo que las familias, nuestros colegas, la sociedad, valora o visibilizó más allá de las retribuciones monetarias o de cualquier otro tipo. Es decir, creo que ya nadie tiene duda de cómo los docentes pudimos enfrentar de manera profesional este desafío. Tenemos que seguir pensando cómo proponer la enseñanza en nuevas condiciones. Tenemos mucha incertidumbre respecto del 2021. Es decir, tenemos menos incertidumbres que creo que las que teníamos en marzo o abril de este año, pero todavía tenemos un futuro bastante incierto. Así que tenemos el desafío de seguir pensando en esto.
Nosotros nos formamos, estudiamos, seguimos estudiando, y lo que se vio este año es la capacidad de innovación que tienen los docentes como profesionales. Es decir, cómo pudimos, frente a una situación, como decía antes, de excepcionalidad, encontrar un camino para salir adelante con nuestros estudiantes, ¿no? Y dos palabras que me parece que son muy buenas de tener presente en este momento: tener calma. Todavía no pasó la tormenta, pero que calma no implica quietud, ¿no? Es decir, tenemos que tener calma, pero con la experiencia, con la gran experiencia que hemos recolectado durante el 2021, tenemos que ponernos en marcha para pensar cómo vamos a manejar nuestro 20, con la experiencia del 2020, cómo vamos a manejar nuestro 2021, que también va a ser desafiante. Esperemos que todo mejore, que la situación mejore para todos, pero nos sigue esperando un año de muchos desafíos y de virtualidad más presencialidad. Seguramente la presencialidad no está a la vuelta de la esquina, así que tenemos grandes desafíos, y el desafío de innovar, de seguir innovando. Yo solo quería en esta charla reflexionar sobre estas cuestiones y acercarles esta herramienta, esta propuesta organizadora del trabajo y un recurso que puede ayudarnos mucho a organizar nuestro trabajo, como son los portafolios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario Di Blasi. Quiero también resaltar, ¿no?, el liderazgo del docente en la sociedad, del conocimiento. La educación es el motor de crecimiento de la sociedad, es el motor de las oportunidades, y en este sentido es una fuerza, quizás la más importante, para la igualdad y para corregir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Esto ha sido lo que nos ha realmente unido y hemos llevado en el transcurso del año, junto con, voy a nombrar algunos, pero Walter Clavero, Gustavo Vallejos, el licenciado, el profesor Mario Martín a través de la Secretaría de Educación, y también agradecer profundamente a quien ha articulado todo esto, al licenciado Adrián Martínez, que realmente hemos tenido un año muy intenso y pudimos realmente estar llegando a buen puerto, que significa que realmente estamos con muchas ganas de empezar el 2021 y con mucha más experiencia, con mucho más conocimiento. Así que te voy a pedir, Adrián, por favor, que si podés cerrar el evento y agradecerte por este año intenso, por realmente poder haber sido solidarios en el concepto integral, ¿no?, de la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Juan, por tu palabra. Doctor Mario, un placer escucharlo como siempre, y me quedé en esta palabra que dijo, que si lo tenía que resumir al año, lo haría con la palabra flexibilidad, flexibilización. Y digo, qué acertado, que en otros términos les decía a algunos directores y directoras que este año nos tuvo que caracterizar por tener esa paciencia excepcional y entender que el momento que se nos presentó era sumamente distinto, y lo que tenía que primar era ese sentido común, esa flexibilización y ese entender que ya vendrá el momento de ajustar todas esas cosas que nos han quedado por ajustar, que son muchas claramente, pero que indudablemente se hizo de mejor manera. En relación a vos, Juan, creo que vos has sido el gran articulador. Desde que me he tomado el cargo, que tuve el placer de conocerte, no has hecho otra cosa que estar pensando en el conjunto
de las y los docentes, de articular de manera permanente con la jefatura distrital, desde la dirección tuya de lo que es ciencia y tecnología, y volcar toda tu sapiencia y en incorporar a gente como el doctor Mario y tantos otros que no hacen más que enriquecer a estos directores para que puedan a su vez transmitir al conjunto de los docentes, los inspectores, y sí es muy cierto que desde aquí la jefatura la idea clara está en trabajar en equipo de manera articulada y meter fuerza y darle para adelante en esto de tener una educación cada vez más sólida, una educación que pueda incluir todos los factores que necesita tener una educación para que realmente sea inclusiva, ¿no? Digo, esto, la calidad, el conocimiento, esto que muchas veces hemos hablado, Juan, de poder entender al otro, de tener esa capacidad de no solo de lo académico específico, sino que tener esa, no sé si es capacidad, pero sí tiene que ver mucho con conocimiento de poder entender los momentos y leer bien los escenarios para poder desarrollar así lo nuestro. Aprovechar a las dires y los dires y también excusarme por parte de los que hoy no están presentes, porque los inspectores están rindiendo pruebas de selección, el caso del licenciado Clavero está tomando pruebas de selección, hay un conjunto de directores y directoras que están haciendo entrega de los módulos alimentarios, estamos cerrando la última entrega correspondiente al mes de enero, y la verdad que las agendas están complicadas, más todo lo propio de lo que es el momento de inscripción, es decir, de ahí la ausencia de tanta gente que tenía muchas ganas y necesidad de escucharlo al doctor. Aún así, no le quita relevancia el agradecimiento por la exposición, por la charla, por la reflexión, y desearles un final de año próspero, tener un 2021 que seguramente va a ser mejor que este, y como dijo el doctor, vamos a poder ir corrigiendo estas cuestiones o ajustando estas cuestiones que no hemos podido hacer a lo largo de este inédito año. Así que desde mi lugar, agradecerles a todos los presentes el compromiso, al doctor Mario Di Blasi, un placer escucharlo como siempre, y lo mismo digo para vos, Juan, un saludo a Mario Martínez, que seguramente por cuestión de agenda no nos está acompañando, pero creo que, como dice el conjunto de los docentes, ¿no? Hicimos escuela aún en pandemia. Bueno, muchísimas gracias a todos, felices fiestas y nos reencontraremos. Adrián, quizás nos coordinemos para vernos el 28, sigo teniendo reuniones, así que bueno, muy felices fiestas y con toda la fuerza y el optimismo para el 2021. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos.